Hoy nos metemos de lleno en las ideas del doctor Joe Dispenza. Vamos a ver cómo podemos romper con ese yo del pasado para crear la persona que de verdad queremos ser. Es un viaje alucinante a la ciencia que hay detrás de la transformación personal. A ver, ¿a quién no le ha pasado alguna vez esa sensación de estar en un bucle, de estar atrapado, repitiendo los mismos patrones un día sí y otro también? Es una experiencia que casi todo el mundo conoce. Y según Dispenza, no es casualidad. Hay una razón científica muy clara para ello. Para entenderlo, vamos a empezar por la primera gran idea, el hábito de ser tú. Vamos a desgranar por qué nos quedamos atascados en esos bucles una y otra vez. Y ojo a esta cifra, porque es brutal. Según las investigaciones, cuando llegamos a los 35 años, el 95% de lo que somos es un conjunto de comportamientos ya memorizados, reacciones emocionales automáticas y hábitos que ni siquiera sabemos que tenemos. O sea que funcionamos casi todo el tiempo en piloto automático. Y claro, aquí es donde está el meollo de la cuestión. Tenemos ese 5% de nuestra mente, la consciente, que es la que tiene las metas, los deseos, la que quiere cambiar. Pero esa puntita del iceberg está luchando contra un 95% subconsciente, que es un gigante. El cuerpo ya ha aprendido a ser la mente y se dedica a ejecutar programas sin más. Por mucho que intentemos cambiar con ese 5%, la fuerza del subconsciente nos arrastra siempre de vuelta a lo que ya conoce. Y esto es un círculo vicioso que se alimenta solo. El entorno es el que aprieta el gatillo. La misma gente, los mismos sitios, las mismas rutinas, todo eso activa los mismos pensamientos de siempre, que a su vez generan las mismas emociones de siempre. En neurociencia hay una ley, la ley de Hebb, que lo resume genial. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Vamos, que hemos construido literalmente un cerebro y una personalidad que están anclados al pasado. Pero, a ver, si la mente es parte del problema, pues también tiene que ser la solución, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda idea clave. La mente crea la realidad. Ahora vamos a ver la ciencia que hace que el cambio sea de hecho posible. Pensemos que durante siglos hemos vivido bajo el modelo de Newton, un universo que funciona como un reloj, con sus causas y sus efectos, y donde la mente y la materia son dos cosas totalmente separadas. En este modelo, pues básicamente somos víctimas de las circunstancias. Nos limitamos a reaccionar a un mundo exterior que parece que no podemos cambiar. Y entonces llegó Einstein y, lo puso todo patas arriba. Su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, demostró que la materia y la energía son en realidad dos caras de la misma moneda. Y esto nos abre la puerta al modelo cuántico, un universo lleno de posibilidades infinitas, donde la mente y la materia están conectadas a un nivel muy profundo. Y aquí no somos simples observadores, somos creadores. Y esto nos lleva a una idea que de verdad es para pararse a pensar: el efecto observador. En el mundo cuántico resulta que las partículas existen como un mar de probabilidades hasta que alguien las observa. En ese preciso instante, ¡pum!, se convierten en una realidad física. Lo importante de esto es lo siguiente: donde pones tu atención, ahí pones tu energía. Es la mente subjetiva la que crea la realidad objetiva. Claro, esto nos obliga a hacernos una pregunta, que es fundamental. Si los pensamientos que tenemos, por ejemplo a través del estrés, pueden activar genes que nos hacen enfermar, ¿podría ser que también pudieran hacer justo lo contrario? ¿Es posible que los pensamientos puedan curar? La respuesta, según Dispenza, está en entender que funcionamos en dos modos, totalmente opuestos. Pasamos ahora a supervivencia frente a creación, que es la elección que define nuestro estado del ser a cada momento. Mirad, esta tabla lo resume a la perfección. Cuando estamos en modo supervivencia, lo que domina son emociones como el miedo o la ira. El foco está puesto siempre en el exterior y la energía se nos va, se consume. Vivimos reaccionando, anclados al pasado. Pero en el modo creación es todo lo contrario. Cultivamos la alegría, la gratitud, el foco es interno, se centra en la energía, en la posibilidad, y ahí es donde estamos creando nuestro futuro de forma activa. Cuando vivimos enganchados a ese estrés constante del modo supervivencia, nos volvemos materialistas. Las hormonas del estrés nos obligan a centrarnos en lo que Dispenza llama los tres grandes: el cuerpo, el entorno y el tiempo. Nos quedamos atrapados en esa realidad física, sintiéndonos más material y menos energía. Vale, ¿y cómo salimos de ese bucle? ¿Cómo empezamos a crear de verdad? La siguiente sección nos da la clave: el lenguaje del cambio. Vamos a ver cómo nos comunicamos con ese campo cuántico de infinitas posibilidades. Pues la fórmula es en realidad muy sencilla, pero tiene truco. Necesita que todo esté alineado. El primer paso es tener una intención clara. Ese es el lenguaje del cerebro, un pensamiento. El segundo paso es sentir una emoción elevada, como gratitud o amor. Ese es el lenguaje del cuerpo, un sentimiento. Cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos a la vez, envían una señal coherente al campo cuántico.
Y es entonces cuando se crea una nueva realidad. Y que nadie piense que esto es, no sé, palabrería o filosofía. Hay ciencia detrás. Un estudio del Instituto HeartMath lo demostró de una forma increíble. Pidieron a 3 grupos que intentaran cambiar muestras de ADN. El grupo que solo sintió emociones elevadas no consiguió nada. El grupo que solo tuvo una intención clara en la mente, tampoco. Solo el grupo que combinó las dos cosas, una intención clara con una emoción elevada, consiguió producir cambios físicos reales y medibles en el ADN. Y esto nos lleva directos a la parte práctica, a la herramienta para poner todo esto en marcha. La última sección, Ensayando tu futuro yo, nos muestra cómo funciona la transformación a nivel de nuestro propio cerebro. Para que se entienda bien, pensemos en un experimento muy famoso sobre neuroplasticidad. Cogieron un grupo de personas y les pidieron que practicaran físicamente una serie de notas en el piano, 2 horas cada día. Y por otro lado teníamos a un segundo grupo al que se le pidió que ensayara exactamente lo mismo, con la misma dedicación, pero solo en su mente, sin llegar a tocar ni una sola tecla del piano. ¿Y cuál fue el resultado? Pues es que es asombroso. Los escáneres cerebrales que les hicieron después mostraron que los 2 grupos habían desarrollado la misma cantidad de nuevos circuitos neuronales. Esto demuestra algo que es crucial. Para el cerebro no hay diferencia entre una experiencia que ha ocurrido de verdad y una que se ha imaginado con muchísima intensidad. Podemos cambiar nuestro cerebro antes de que el evento suceda. Y justo aquí es donde entra en juego la meditación. No se trata de poner la mente en blanco ni nada de eso. Es una habilidad muy específica, la de aprender a ir más allá de nuestra mente analítica, la que siempre está juzgando, para poder acceder al sistema operativo subconsciente. Es ahí, en ese sistema, donde podemos desinstalar los viejos hábitos y empezar a instalar y ensayar un nuevo estado del ser, una y otra vez, hasta que se convierta en nuestra nueva forma de ser natural. Lo que nos lleva al final a la idea que lo resume todo, la frase más potente de Dispensa: el mayor hábito que se puede romper es el hábito de ser uno mismo. Y para que nos demos cuenta de la escala de todo esto, solo hay que recordar un dato de la física. A nivel atómico, somos un 99,9999% de energía y espacio vacío, y sin embargo, centramos toda nuestra atención y nuestra vida en ese minúsculo 0,00001% que es materia, olvidando el potencial gigantesco que somos. Así que, si la realidad es un reflejo de nuestro estado interior, y si de verdad podemos cambiar ese estado, la pregunta ya no es ¿qué nos va a pasar? ¿O qué nos depara el futuro? La verdadera pregunta, la más importante, es ¿quién decidimos ser?